Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El día de hoy hablaremos sobre la autoadscripción y los traductores. Para hablar de este tema nos acompañan Mario Armando Sandoval, de Derecho de la UNAM, Luis Manuel Cruz, de Derecho de la Ibero, Víctor Eduardo Delgado, de Derecho del CIDE, Jazmina Azucena Meda, de Antropología Social de la ENA, Alma Miriam Vázquez, de Filosofía Social de la Salle, Perla Lisset Quilantán, de Filosofía Social de la Salle, Ana Briseida Xochicale, de Antropología de la ENA, y Mayra Elvira Velázquez, de Antropología de la ENA. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Hoy vamos a platicar de un caso en el que un juez determinó que dos personas eran penalmente responsables por el delito de fraude, por haber engañado a una señora para que le vendiera un terreno a uno de ellos. En contra de esto, las dos personas interpusieron diversos recursos hasta que el caso llegó hasta la Suprema Corte, demandando que sus derechos habían sido violados, ya que si bien eran chinantecos, no contaron con un intérprete y traductor que conociera su cultura y lengua durante el proceso. Al respecto, la Corte tuvo que resolver si es posible que una persona manifieste en cualquier momento del proceso ser parte de una comunidad indígena. La Suprema Corte resolvió que sin importar el momento dentro del proceso, una persona indígena puede hacer efectivo su derecho a contar con un traductor, intérprete o defensor que conozca su lengua y cultura. Y en caso de manifestar su condición de indígena después de las primeras etapas procesales, el juzgador deberá valorar si hubo una afectación al derecho de una defensa adecuada que tenga el peso suficiente para reponer el procedimiento. Pues bueno, bienvenidos a todos aquí a Derecho a Disentir. Si les parece bien, ¿por qué no, Mario, que tú estudias Derecho, nos podrías platicar un poco de este caso para que todos estemos en el mismo canal? Claro que sí, Regina, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema que hoy nos convoca es de la mayor importancia por la manera en cómo la Corte define a la autoadscripción. Y creo yo que a partir de esta definición se abre una caja de Pandora, porque la autoadscripción es una manifestación, es un acto voluntario de una persona decir yo pertenezco a una comunidad indígena, sea porque se tiene un vínculo social, cultural, económico, desde luego jurídico. Y digo que se abre una caja de Pandora porque basta con esta manifestación para que el Estado se vea obligado a garantizar una serie importantísima de derechos, consagrados principalmente en el artículo 2 constitucional y en una cantidad importante de tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Y para el caso que nos ocupa, pues fue precisamente una persona que es indígena y que hace esta manifestación pues ya muy avanzado el proceso. Entonces la sentencia lo que trata de resolver y resuelve de una manera adecuada es si se tiene que resolver, si se tiene que reponer el procedimiento o tiene que seguir o en qué momento procesal se debe de hacer esa manifestación. De acuerdo. Sí, Luis, ¿tú entendiste de la misma manera la sentencia y de ser así, estás de acuerdo con el resultado? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el acceso a la justicia y el debido proceso son derechos fundamentales y son derechos que se tienen que proteger en todo el proceso. Por lo tanto, si en un momento no se manifestó, pero la persona no tenía ese acceso a la lengua, si no podía entender, pues creo que en cualquier momento era justo que se le concediera ese derecho de un intérprete. Claro. Hace un momento, Mayra, tú me decías que pasa mucho que las personas indígenas no conocen sus derechos. ¿Nos puedes platicar más cuál es, eh, pues tú qué has aprendido, qué has visto desde la antropología física respecto de el acceso a la justicia para personas indígenas? Ok. Bueno, pues el acceso a la justicia para las personas indígenas siempre ha sido muy limitado, debido a que no, las personas indígenas, como les comentaba hace un momento, no tienen conocimiento de los derechos a los que son, bueno, los derechos que tienen. Entonces, esto es una gran pues falta, bueno, puede sesgar el debido proceso, ¿no? Si la persona no conoce sus derechos, entonces
pues cómo va a poder defenderse ante un tribunal, ¿no? Claro, empezar desde conocer tus derechos para poder defenderlos. Exacto. Y bueno, Víctor, ¿nos puedes platicar un poco más sobre tu punto de vista de esta sentencia? Sí, claro. Bueno, el primer problema que ronda en las cabezas de las personas cuando hablamos de este tema es que mucha gente cree que se hará trampa, ¿no? Utilizando la carta de soy indígena, entonces por favor déjenme salir o vamos a hacer otra vez el procedimiento, ¿no? Y es una preocupación muy válida, pero tenemos que entender que las personas indígenas ya están en una situación de desventaja. Entonces, este tipo de garantías o este tipo de ayudas lo que hace es un poco equilibrar, ¿no? Porque si queremos vivir en una sociedad con una justicia transparente, tenemos que juzgar a todos por igual y con la misma vara. Y esto no se puede si las comunidades indígenas están en una desventaja social y socioeconómica y lingüística en este caso. Entonces, la idea es equilibrarlo. ¿Cómo se hace? Eso ya puede estar sujeto a debate y creo que eso es lo que vamos a seguir discutiendo alrededor del programa. De acuerdo. ¿Y qué parte es en la que tú dices que está a debate? Bueno, yo creo que Forma de compensar sí. la injusticia. Sí, yo creo que muchas veces hay personas que para zafarse y para hacer trampa pueden decir que son indígenas ya al final del procedimiento cuando el juez les dijo que van a ser castigados, ¿no? Básicamente. Entonces muchas veces se quieren zafar de eso y decir yo estoy aquí, pero yo creo que ahí el juez, la tarea del juez es ponderar y decir qué circunstancias cambian, ¿no? O sea, porque lo más importante de lo que hablamos como proceso es escuchar a las personas. Y si estas personas dicen yo tengo algo que no pude expresar, ¿no? Porque no es mi idioma, porque no son mis circunstancias, entonces yo creo que sí puede ser ponderado, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ser muchísimo más complejo que decir soy indígena, entonces déjenme ir. De acuerdo. Y bueno, tomando en cuenta esto, o sea, también de lo que tú decías, Mario, que se trata de una manifestación pues, individual de cada una de las personas, decidir, o sea, manifestar que son indígenas o no, y dependiendo de eso, tienen acceso a estos derechos, pues ¿por qué no empezamos a definir qué es ser indígena, ¿no? O sea, Ana, tú nos puedes platicar desde tu punto de vista qué es ser indígena, porque aquí lo que la Corte dijo fue, pues yo no puedo definir lo que es, para que se defina, cada uno tiene que decidirlo, ¿no? Porque existe un tema de la cosmovisión y de cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestra identidad para determinar si nosotros nos identificamos como tales o no. Sí, bueno, yo creo que hay mucho que decir sobre qué es ser indígena, pero considero que primero que la persona se autoperciba como indígena y que el grupo como tal lo reconozca como perteneciente a la comunidad indígena. Ok. Entonces, si la comunidad no te reconoce como tal, podríamos, o sea, tú puedes decir soy y entonces no eres. Pero igual juegan como muchos aspectos, como los usos y costumbres que tenga la comunidad, igual que la persona los practique y pues pueda decir yo pertenezco a esta comunidad y me autoadscribo como indígena. De acuerdo. Alma, desde tu punto de vista, la parte de la identidad, sobre cómo nos percibimos, también respecto de nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, quiénes somos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en este caso coincido con Ana. Es muy importante el cómo se identifica la persona. En este proceso de crecimiento, pues todo lo que nos rodea, las costumbres, el lenguaje, modos de pensar, es lo que nos van a ir formando y entonces ahí es cuando va formándose esta identidad. El grupo nos va a aceptar como cual, pero sobre todo tenemos la importancia del individuo, ¿no? Cómo se va a ir percibiendo y entonces esta parte de la identidad pues es fundamental porque es como la máscara con la que nos vamos a ir mostrando ante la sociedad, lo que nos va a conformar y pues justamente regresando un poco al tema, pues es válido que en algún punto ya avanzado del proceso la persona se autodenomine indígena, ¿no? Puede ser que en un principio lo haya omitido por cuestiones inclusive de obviedad, ¿no? Podría ser que de manera obvia decía, bueno, pues soy indígena y conforme va pasando el proceso, pues se da cuenta que pues hay tecnicismos, no sé, cosmovisiones diferentes en las que ya no está encajando y entonces ahí es cuando creo que es válido decir, bueno, a ver, tengo que comentarles que procedo de esta raíz, ¿no? De acuerdo.
Dice, ¿tú qué opinas sobre la forma en la que nos identificamos y tal vez como las personas indígenas lo hacen y cómo esto puede afectar en el procedimiento, en un procedimiento ante un juez? Sí coincido con la postura de Alma y de Ana, porque básicamente es una cuestión personal de formación del individuo y justamente lo que mencionabas sobre cómo nos mostramos al mundo y cómo nos definimos nosotros mismos y cómo nos acepta la sociedad en cuanto a qué somos, es una cuestión de reconocimiento, de reconocernos y de reconocer. Entonces, ¿creen que fue adecuado esta determinación de la Corte? Decir, yo no me voy a meter en eso, tú decides cuando, o sea, si te identificas como indígena o no. ¿Sí? ¿Qué opinas, Yasmín? Yo creo que es en realidad una cuestión muy problemática Okay. el tratar de definir lo indígena sin pertenecer totalmente a este grupo, porque hay muchos matices, hay muchos sesgos y pues, o sea, generalmente la identidad se empieza a crear en oposición, ¿no? O sea, yo soy esto porque no soy esto, porque esta persona no es lo mismo que yo no soy lo mismo que la otra persona. Pero definitivamente, pues, como también hace rato mencionabas, los indígenas han estado históricamente en una situación de vulnerabilidad desde la etnia, desde la clase y desde el género. Entonces, las únicas personas que tienen derecho a definir qué es lo indígena son ellos mismos, ¿no? Entonces, De acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hay matices y esto es importante rescatarlo porque con otras sentencias la Suprema Corte ha ido definiendo que esta manifestación de la autoadscripción, si bien puede darse en cualquier momento y el Estado no debe intervenir, sus consecuencias jurídicas sí se pueden modular. Es decir, no siempre se va a tener que reponer el procedimiento. La sentencia lo dice textualmente, se debe ponderar, se debe ver caso por caso para decir, ok, quizá no entendiste, entonces sí se repone el procedimiento, pero si no te afectó nada en tu derecho de defensa, no hay por qué reponer ese procedimiento. Y todo esto se funda en el artículo 2 constitucional, porque hay dos vertientes del acceso a la justicia para los indígenas. Primero, los sistemas normativos internos que tienen las comunidades indígenas, que a las personas que estudiamos derecho, no me dejarán mentir, no nos dejan de sorprender y no dejamos de aprender de cómo solucionan sus conflictos. Y el segundo punto es que las personas indígenas tengan acceso pleno a la jurisdicción propiamente del Estado. De acuerdo. Sí, creo que ese es un tema, ¿no? O sea, cómo resuelven de manera interna los problemas y después se tienen que ir a esta parte, o sea, al Estado, que es pues un escenario ajeno al de ellos y cómo pues, probablemente que, bueno, yo no lo sé, pero no han de saber, o sea, me imagino que no saben qué es lo que está pasando y no entienden y entonces pues hay un choque de culturas, o sea, bárbaro, ¿no? No sé si cualquiera de ustedes, antropólogas, nos puedan platicar más de este choque que hay entre las comunidades indígenas y una vez que salen de las regiones. Pues no sé, Ana, ¿nos puedes platicar un poco al respecto? Pues sí, es como muy contrastante porque justo con lo que decía mi compañera, que la identidad se forma a partir de lo que tú ves que es el otro y tú no te adjudicas como tal, está muy interesante porque pues justo me pasó eso. Yo vengo de una comunidad indígena y no, o sea, sí sabía que pertenecía a una comunidad indígena, pero no practicaba como tal todas las costumbres que de mi comunidad. Y ya llegando aquí me di cuenta que pues tenían ciertas cosas que sean diferentes, regionalismos, formas de hablar, formas de comportarse y qué así hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces es como muy diferente lo que percibe alguien dentro de su núcleo de la comunidad y cuando sale a pues vivir cosas que pues no conoce, como lo que son las normas jurídicas y todo. De acuerdo. Y nos puedes, o sea, qué interesante, ¿nos podrías platicar desde tu experiencia tal vez un ejemplo o dos de estos choques, así como para que nosotros entendamos con qué te tuviste que enfrentar? Sí, por ejemplo, uno fue la educación, o sea, no es muy diferente la educación que recibí, soy de Veracruz, que recibí en Veracruz a la que recibo actualmente, pero sí
tienen formas de pensar muy, muy distintas. Por ejemplo, aquí tienen acceso a museos, a más como internet, a las TICs, y allá pues no tanto, ¿no? Entonces, nuestra educación fue como, pues, la cultura es esto, los chinantecos son así y así y así, y así, ¿no? Pero aquí pueden ir como a museos, ver como, no sé, más cosas. De acuerdo, o sea, Yo quiero decir algo sobre eso. Es muy interesante que, por ejemplo, mi compañera está hablando de que sí hay como una gran distancia entre a lo mejor estas dos culturas o estos dos medios ambientes. Y el problema que yo veo en la cultura popular y en general la gente que dice mucho, tiene este discurso de preservar las comunidades indígenas. Y yo creo que ese discurso muchas veces yo estoy en contra de ese discurso, porque muchas veces cuando la gente dice vamos a preservar esas comunidades indígenas, a lo que se está refiriendo implícitamente es vamos a mantenerlas en esa situación de aislamiento y de otredad, ¿no? Que muchas veces termina afectando, ¿no? Yo creo que más que preservar las comunidades indígenas tenemos que armonizarlas, ¿no? Porque muchas veces dicen vamos a preservarlos y lo que se refieren es que mantengan su espacio allá y que se desarrollen allá como comunidades indígenas. Y yo creo que no debería ser así. Más que dejarles su espacio, yo creo que deberíamos nosotros hacer espacio en nuestro espacio, en nuestras propias escuelas, en nuestras propias ciudades, para que haya más comunidades indígenas. En lugar de estar en este discurso de preservarlo, que se mantengan allá y que qué chido, qué bonito que haya comunidades indígenas allá mientras no estén conmigo, ¿no? sí, de acuerdo. Bueno, yo coincido contigo. Creo que tocas un punto muy importante sobre la inclusión, ¿no? O sea, cómo es, tal vez si tenemos una forma de pensar de segregación y no de inclusión, en el que todos somos mexicanos y podemos y adaptarnos a todo tipo de mexicanos que viven en el mismo país, ¿no? Si quieren, ahorita que regresemos del corte, retomamos este tema y, pues bueno, gracias. En un momento regresamos a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estábamos platicando de cómo las comunidades indígenas se integran o no a otros lugares ajenos a sus regiones. Y bueno, pues Víctor, hablábamos de cómo hay un choque, hay una división y tal vez si no estamos siendo, pues en general no hay una inclusión en México. Jazmín, dinos, ¿qué ibas a decir? Yo estoy de acuerdo con tu punto en el que a veces hay un discurso de querer mantener, preservar a las comunidades indígenas, que es un discurso muy paternalista, que es un discurso que se apoya en el hecho de que yo, como persona mestiza o blanca de la ciudad, te voy a cuidar, ¿no? Porque necesitas que te cuide. Estoy de acuerdo con eso, con que no es la perspectiva en la que se tiene que trabajar el caso de la cuestión de las comunidades indígenas. Pero también creo que este discurso de meter a fuerzas como a las comunidades indígenas a todo este proceso de modernidad, posmodernidad, etcétera, pues también implica cuestiones muy, muy graves, ¿no? Muy importantes. Y pues bueno, yo creo que a final de cuentas las personas en comunidades indígenas se ven forzadas muchas veces a tener que abandonar sus comunidades. No es como que se queden allá o que tengamos que traerlas para acá. De hecho, muchas de las poblaciones sufren muchas migraciones. Entonces, hay que ver como con más detalle ese tipo de cosas antes de llegar a concluir el hecho de que vénganse para acá o quédense para allá, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu punto y me parece que se puede explicar de la siguiente manera. El inicio del Estado-Nación como tal, hace siglos, se estructuró con base en tratar de poner en una amalgama todo un territorio, toda una población, todo un gobierno. Pero esa es una visión occidental europea. Cuando llega acá a América, se encuentra con el choque impresionante de decir que hay un multiculturalismo donde no cabe en un Estado-nación liso pues todo ese multiculturalismo. Entonces, cuando se produce este choque, y también estoy de acuerdo de decir como de inclusión y todo, pero con muchas reservas. Creo que también nosotros como Estado tenemos muchísimo que aprender de las comunidades indígenas, lo decía hace un momento, la manera en cómo resuelven sus conflictos, por decir algunas características muy rápidas. Ponen mucho énfasis en la conciliación. Ahora que está tan de moda los mecanismos alternativos de solución de controversias,
nos decía una maestra, pues si quieres aprender ese tema, ve a una comunidad indígena. Ahí se pone mucho énfasis en la conciliación. Es una justicia, pues no punitiva, sino una justicia de ejemplo, de decir, este es el ejemplo y esto es lo que tienes que seguir, pero no una justicia de te voy a castigar. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos rescatar de las comunidades indígenas. No necesariamente tenemos que caminar en una misma línea, no necesariamente tenemos que estar en una misma amalgama, sí con respetos, y sobre todo lo dice la Constitución, en estas formas de solución de los indígenas, pues siempre deben de ver los principios fundamentales del Estado, de la Constitución, y desde luego los principios de los derechos humanos. Sí, o sea, creo que también es como muy complejo esto de intentar como homologarnos, ¿saben? Porque, pues como ustedes mencionaban, o sea, son de verdad sistemas, o sea, ni siquiera podemos hablar de dos sistemas, ¿no? No podemos hablar del indígena y del nuestro, porque estamos hablando de que hay una variedad inmensa. Entonces, el intentar meterles nosotros nuestro sistema es demasiado complicado, pero pues lo que tú dices, ese respeto a los derechos humanos, ese respeto al debido proceso, o sea, se tiene que vigilar independientemente de dónde seas y de cuál sea tu etnia, de cuál sea tu sexo, porque lo reconoce la Constitución, ¿saben? O sea, es una prohibición de discriminación total, absoluta. O sea, contrario como la Convención Americana, aquí es absoluta. De acuerdo, y también pues podríamos pensar en, si bien las comunidades indígenas quieren tal vez estar en donde crecieron y mantenerse ahí, sin embargo, pues puede haber ocasiones en las que se ven forzadas, ya sea por cuestiones de, pues, que, pues no sé, de temas externos que las obliguen a salirse, o incluso si se enferman o existen otro tipo de situaciones que los obligan a salir, y cómo como sociedad estamos preparados para que seamos accesibles, o sea, les demos acceso a la salud, les demos acceso a una justicia, acceso a una educación. O sea, qué tan, bueno, o sea, ustedes platíquenme si saben más del tema, qué tan preparados estamos como mexicanos para incluir en estos diferentes aspectos a las personas indígenas. Pues no sé. Sí, Alma. yo creo que no estamos preparados como sociedad. Históricamente, como mencionaban, pues siempre han tenido como esta característica de marginación, ¿no? Entonces, pues el desarrollo o el progreso pues se da como en la parte central de nuestro país y empezamos a marginar todo lo que no encaja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hoy por hoy, pues se está haciendo un gran esfuerzo por tener una sociedad incluyente, pero justamente nos encontramos con esto, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tanto quieren realmente las comunidades indígenas pues entrar a esta parte, ¿no? Donde estamos pues los del centro, ¿no? Por así decirlo, la parte central de nuestro país, porque muchas veces ellos son justamente los que prefieren que los dejemos como con sus creencias, con sus costumbres. A veces esas costumbres pues simplemente no sé, van a chocar por completo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en este país, pues, no sé, una cultura que tal vez utiliza el peyote como para parte de un ritual y que nosotros lo veamos como, pues, no, es una sustancia prohibida, ¿no? Entonces, de ahí viene el reto, cómo incorporar, y entonces, pues, todavía la pregunta creo que sigue en el aire, es una pregunta muy difícil de responder, y pues justamente creo que tendríamos que acercarnos más a las comunidades y tratar de comprenderlas. Creo que de ahí radica justamente no solo esta parte del sistema judicial en el que se haga, bueno, se les garantice un traductor, sino también alguien que conozca la cultura, ¿no? Porque justamente ahí la cultura es lo que nos va a marcar la diferencia en cómo está entendiendo una persona de comunidades indígenas, pues el sistema legal, el sistema de salud, la educación. Entonces el reto pues todavía está ahí, ¿no? Vigente. De acuerdo. Lisette, ¿quieres completar algo de lo que acaba de decir sí, Alma? Sí coincido con la postura de Alma, pero me gustaría completar en cuanto a pues esta parte de si quieren o no ser incluidos y qué tan tolerantes somos nosotros cuando ellos realmente sí quieren adentrarse a nuestro llamado sistema, porque es algo muy cotidiano. Nosotros caminando por las calles de la ciudad nos encontramos personas indígenas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades por buscar precisamente mejores condiciones laborales,
educativas y de salud, y pues no necesariamente viniendo a la ciudad tienen la garantía de que van a encontrar mejores condiciones, y sin embargo son marginados y no existe esa tolerancia ni esa empatía con ellos de saber que no probablemente ven el mundo como lo vemos nosotros, porque existe también esta gran brecha pues, del lenguaje que les impide adaptarse a nuestro sistema. O sea, es un impedimento para ellos, pues la brecha lingüística, porque no les permite comunicarse ni siquiera. Entonces, de ahí también radica la importancia de los traductores y de comprender la cultura, que no nada más es de ellos, sino que es un aspecto multicultural que nos permite también ver si ellos quieren incluirse o no quieren hacerlo, pero también reconocer, ser reconocidos y hacer efectiva esa justicia. De acuerdo, entonces hablando de los traductores, no sé si, Víctor, ibas a decir algo. Sí, es un tema muy interesante porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de comunidades indígenas, en nuestra concepción de lo que son las comunidades indígenas, impera muchísimo clasismo. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces México, sabemos que es un país pluricultural y obviamente, aparte de México, obviamente hay otros países. ¿Y qué pasa cuando un extranjero viene a México y supongamos se queda a vivir? Aprende el idioma, se desarrolla en el idioma y pues sí, muchas veces tiene problemas para adaptarse, hay palabras que no entiende, hay un proceso largo de adaptación que es muy difícil para el extranjero y muy difícil para el mexicano en el caso de una migración, ¿no? Pero no lo vemos eso como un problema, no lo vemos eso como un impedimento, no vemos eso como decir, ay no, que no vengan los extranjeros, que no vengan los chinos, que no vengan los americanos, porque no se van a poder adaptar y todo va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, si eso es cierto, entonces no entiendo por qué muchas veces hacemos lo mismo con los indígenas. Decimos, es que va a ser muy difícil adaptar a los indígenas, es que no se puede, es que existen todos estos problemas, cuando en realidad, o sea, nuestra vida diaria demuestra que muchas veces comunidades internacionales con varios países y muy pluriculturales sí pueden convivir, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos una mejor voluntad institucional y necesitamos como reformar toda esta narrativa detrás de lo que lo queremos ver como el desarrollo de los pueblos indígenas. Yo estoy de acuerdo con ese argumento, pero creo que el choque principal se produce en la manera en cómo nosotros vemos a la tierra como tal. Nosotros, a partir del Estado-Nación, la vemos como susceptible de apropiarse, de decir, este territorio es mío. Los indígenas jamás van a tener ese entendimiento de la tierra. Para ellos es su madre. Por ejemplo, en Ecuador está reconocido en la Constitución lo que se dice Pachamama, ¿no? La madre tierra, y hasta tiene derechos. Entonces, es brutal este choque de trenes, pero estoy de acuerdo, pues se debe de hacer, pues por parte del Estado, tratar de hacer esta inclusión. Ahora, también me gustaría rescatar una parte que decía Alma, respecto de los traductores, o mejor dicho, intérpretes, porque deben de ser intérpretes. Y la Constitución señala que no nada más deben de saber su lengua, sino que deben de saber su cultura, deben de tener conocimiento de su cultura. Hay un protocolo muy interesante que emitió la Suprema Corte que menciona que cuando los jueces pues no pueden comprender la cosmovisión de los indígenas, se deben de allegar de peritos, pues antropólogos o personas que sean especialistas en esta materia, para poder entender mejor qué es lo que pasó durante el proceso judicial, qué es lo que llevó al indígena a cometer o a no cometer, o cómo se entiende dentro de su comunidad, y poder emitir una resolución adecuada. De acuerdo, Jazmín, Sí. ¿qué ibas a decir algo? Retomando tu pregunta de si estamos preparados o no para incluir a las comunidades indígenas, yo creo que o sea, no deberíamos enfocarnos en cómo, o sea, en estar preparados o no, porque no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. O sea, México, precisamente, contrario a la idea del Estado-Nación, no es solamente esta porción de gente que tiene características físicas así, sino que es increíblemente amplia y diversa. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer, o sea, evidentemente se tiene que hacer mucho en el marco jurídico, pero lo primero que tendríamos que hacer es identificar a las personas indígenas como sujetos de conocimiento. O sea, todo lo que se crea alrededor de la comunidad indígena es igualmente valioso que el conocimiento que se ha producido desde Occidente y que se sigue ejerciendo en las sociedades occidentalizadas, ¿no? Entonces, justo lo que decías de que
ellos tratan de buscar el concilio en vez de el castigo. Claro. Es una forma distinta de ver la vida, es una producción de conocimiento totalmente distinta que tiene que incluirse en el cómo conocemos nosotros también el mundo, ¿no? Y a partir de ese darle a las personas indígenas lo que nunca se les ha dado, que es justo el decir, son personas que también producen esto, que también son capaces de pensar de esta forma, aunque sea diferente, esta otra cosa, es ahí cuando creo que podríamos ya empezar a hablar de que estamos siendo más incluyentes, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues no sé, por ejemplo, Mayra o Ana, ¿qué opinan de esta perspectiva de si en dónde estamos parados hoy por hoy en la inclusión de personas indígenas? O si, como dices, Yasmín, si nosotros tenemos que acoplarnos a ellos, ellos a nosotros. ¿Qué va primero? ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los problemas? Sí, pues creo que debe ser equitativo, ¿no? No se debe ni siquiera nosotros de acoplar a ellos o ellos a nosotros, porque es parte del entendimiento que ellos tienen, el modo de pensar es completamente diferente. E inclusive si hablamos de comunidades indígenas, no todas las comunidades son iguales. Entonces, cada grupo tiene un pensar diferente. Entonces, ahí radica luego la diferencia, ¿no? No estamos como para decir, sí estamos preparados para incluirlos o ellos no están listos para adentrarse a nuestra sociedad, porque claramente no lo estamos haciendo. O sea, es como un discurso muy bonito de que los estamos incluyendo, pero realmente no. Como lo que decías de la migración. O sea, si ellos tienen que migrar, ellos no llegan al centro de la ciudad, no llegan a los grandes lugares de la ciudad, se quedan otra vez en la periferia y vuelve a ser lo mismo, de estar sesgados en alguna comunidad muy lejana de la República, vienen aquí a la ciudad y vuelven a sufrir discriminación y demás porque quedan en las periferias. Entonces ahí claramente está que no estamos siendo realmente incluyentes con ellos. Entonces, yo creo que, bueno, solamente diferiría un poco contigo en cuanto a que tú dices que se trata de algo equitativo, pero la realidad es que jamás hay un punto equitativo cuando se trata de una sociedad hegemónica y una comunidad marginada, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí tendríamos que abrir los espacios de esa sociedad hegemónica a esa forma de pensar que no pertenece a esta ideología, ¿no? ¿Y abrirla cómo? A ti. Pues precisamente el hecho de reconocer a las personas indígenas, lo que decía hace rato, ¿no? Capaces de, o sea, dejar de verlos como niños, porque incluso dejar de verlos como incapaces, dejar de verlos y aprender cómo es que ellos conceptualizan la vida misma, ¿no? O sea, las reglas, las normas, Claro. la vida y la muerte, todo. Yo puedo poner un ejemplo rapidísimo de eso y creo que sí es un gran avance, porque esta sentencia se metió bajo el sistema de justicia penal anterior, el llamado mixto. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que si una persona indígena es imputada o es acusada y del otro lado también puede ser una persona que es víctima del delito, si esas dos personas deciden solucionar su conflicto dentro de la comunidad indígena, el juez debe de respetar esa resolución. Y no debe de entrar a fondo de si estuvo bien o no, porque no va a entender cómo es su cosmovisión. Hay ciertas excepciones, ¿no? Que se vele por el interés superior del menor, perspectiva de género, etc. Pero creo que ese sí es un gran avance en cuanto al Código Nacional. Sí, creo que en general lo que me gusta que están diciendo es que hay una falta de comprensión de los sistemas, de otros sistemas, ¿saben? Y creo que eso se debe como una falta de, no sé cómo decirlo, pero de un contacto, ¿saben? En realidad, ¿cuántas veces tenemos contacto con personas indígenas? O sea, generalmente son estas personas que son demasiado marginadas. Son personas que te limpian el coche, ¿saben? O sea, una persona, no quiero discriminar y no quiero tener ningún tipo de estereotipo, pero que tiene una vida tal vez económica muy elevada, ¿saben? Realmente cuándo va a poder entender la cultura de una persona así. Cuándo va a poder platicar con ellos y de verdad tener un contacto y entender cómo funcionan y cómo piensan, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que generar como estos sistemas y como estos medios para pues, convivir, ¿no? Que es como lo que ustedes decían, no forzar uno al otro, sino el crear esta forma de convivencia. De acuerdo.
Entonces, si les parece bien, en un momento regresamos aquí a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la autoadscripción de personas indígenas. Y bueno, hace rato en la discusión pusieron sobre la mesa el tema de extranjeros inmigrantes. Entonces yo les quiero preguntar, ¿podemos equiparar a los extranjeros, con las personas indígenas? Bueno, yo creo que en algunos casos, o sea, yo creo que nuestra percepción cuando hablamos con una persona extranjera es muy diferente. Y creo que a veces tenemos consideraciones, decimos, bueno, esta persona puede ser de un lugar diferente, tener otra cultura, tener otra cosmovisión, entonces vamos a tener ciertas consideraciones, pero te veo como un igual y creo que podemos convivir. Eso es lo que pensamos muchas veces cuando convivimos con personas extranjeras. El problema es que este tipo de consideraciones a una cultura diferente, entre iguales, muchas veces no las tenemos entre indígenas. Entre indígenas decimos, ay no, es que pobrecito, es que no entiende, es que va a ocurrir esto, es que a lo mejor es demasiado para él, ¿no? Y no decimos mucho, lo mismo con los indígenas. Con los indígenas nos reímos, nos la pasamos chido, ahí vamos por una chela y todo eso, ¿no? Y se presta más a burla, ¿no? Yo creo que tenemos que irnos deshaciendo de muchas ideas, ¿no? De que son muy diferentes a nosotros. Yo creo que tenemos muchas cosas en común. Las últimas Olimpiadas, por ejemplo, hubo atletas indígenas. Tenemos figuras políticas como Marichuy, ¿no? que no son indígenas. Y tenemos muchos ejemplos en donde sí vemos cómo podemos convivir si tenemos como este tinte de consideración, ¿no? Hacia una cultura diferente, pero entre personas iguales. Inclusive yo agregaría, pues, qué tipo de extranjeros, ¿no? Porque de repente sí decimos, bueno, al extranjero lo voy a tolerar más, pero no se hable de extranjeros de Sudamérica, ¿no? Ahora con lo de la caravana migrante, pues a la persona que viene de El Salvador, de Guatemala, pues los vemos inclusive como extraños y no los queremos hacer parte de, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos tipos de extranjeros son completamente aceptados por nuestra sociedad. Entonces, creo que hasta ahí tenemos como un problema fuerte de clasismo. Sí. Así es. O sea, incluso yo diría que caemos como en un nacionalismo extremo, ¿no? O sea, es lo que tú decías, realmente si nos ponemos en perspectiva, ¿cuántos años tenemos de diferencia entre que nosotros somos un México y entre que somos todos estos países mayas y toda la zona pues, unificada, ¿no? Lo mismo que pasa con Corea, lo mismo que pasa con muchas zonas de todo el mundo. O sea, realmente se nos olvida que somos humanos y que somos personas y que somos todos iguales. A mí me gustaría rescatar mucho la idea de que pues los abogados luego nos volvemos tan cerrados y en general, pues aquí todas las profesiones, porque venimos a hablar de una sentencia pues muy importante que interpretó el artículo 2 constitucional. Yo quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Saben de dónde viene ese artículo 2 constitucional? Sí. Pues costó muchísimas vidas de hombres, de mujeres valientes, que en el año del 94 decidieron levantarse en armas porque ya no podían más, porque estaban muriendo de hambre y porque eso que nosotros llamamos Estado no los volteaba a ver para nada. Claro. Y dijeron, basta, se tiene que hacer algo, que culminó en una reforma en el año de 2001. Y pues estos derechos se ganaron a base pues de sangre, ¿no? Y, o sea, ¿a qué extremo tienen que llegar a estas personas para que nosotros tengamos un poco pues de tolerancia, que las volteemos a ver, de decir, oigan, nosotros estábamos aquí mucho antes de que llegaran ustedes y se deben de respetar nuestras formas, nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Sí, claro. De hecho, no me acuerdo quién mencionaba de ustedes que estos cambios vienen desde dentro, ¿saben? Eso que tú estás diciendo pues, son el claro ejemplo de los movimientos zapatistas. Claro. ¿Cuánto exactamente. tiempo los movimientos zapatistas no estuvieron subyugados bajo el Estado, discriminados, los medios de comunicación los destruían por completo? Y si no hubiera sido por ellos, estos derechos en el artículo 2, en la fracción 8 y en todas las demás fracciones, pues no estarían reconocidos. Exactamente. Y siguen teniendo muchos choques, ¿no? Y muchas veces creemos que esto se convierte como en discurso político. Híjole, ¿por qué los zapatistas ahora están en contra, por ejemplo, del Tren Maya? No, están en contra del gobierno y tal. No. A ver, ¿por qué no entendemos que donde se va a construir el Tren Maya, pues es tierra, que no ven como susceptible de apropiarse, que no ven de, ay, pues vamos a pedirle permiso a la tierra? No, es la madre tierra. Sí. Se tiene que respetar. Y mientras nosotros no tengamos esta sensibilidad de aprender su entendimiento, de relacionarnos con su entendimiento, pues siempre van a haber estos choques, ¿no? Es una cuestión de cosmovisión. De cosmovisión, completamente. De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, otra pregunta en la que estuve reflexionando. ¿Creen que
tenga algo que ver el nivel educativo el que pueden alcanzar en promedio las personas indígenas. O sea, la UNICEF hace poco sacó un documento diciendo que las personas indígenas en promedio alcanzan hasta quinto y sexto de primaria, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, puede llegar a ser la capacidad de entendimiento respecto de otro tipo de cosas en las ciudades, en las grandes ciudades. Ana, ¿querías decir algo? Sí, pues justo yo comentaba que ahí entran como muchos factores. Uno tiene que ser como las posibilidades socioeconómicas que tenga la familia de sustentar como al hijo seguir más allá de sexto o quinto de primaria. Igual la cultura juega un papel muy importante ahí porque hay comunidades en las que las mujeres no pueden estudiar más allá de cierto grado de escolaridad y pues tienen que tener hijos y pues casarse, tener un marido y atenderlo, ¿no? Bueno, yo quisiera, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero yo también quisiera refrasear un poco lo que se dijo, porque muchas veces yo no creo que sea una cuestión de que las comunidades indígenas no puedan llegar a cierto nivel de escolaridad. Creo que más bien el problema muchas veces es que el Estado no puede ofrecer la educación. Y muchas veces cuando lo ofrece es una educación sesgada, ¿no? Porque no, o sea, tenemos todavía muchas dificultades en nuestro sistema educativo a la gente que, o sea, que aprende en español y muchas veces, bueno, siempre enseñarle a alguien en su propia lengua es mucho más difícil y es un esfuerzo que el Estado todavía no está tomando y es un esfuerzo que muchas veces nosotros no tomamos, o sea, el esfuerzo de hacer esas consideraciones. Incluso, por ejemplo, en todo este programa hemos usado, por ejemplo, la palabra indígena. Y hay quienes opinan que la palabra indígena es la palabra errónea para referirse a estas comunidades, en realidad debería ser pueblos originarios. Entonces creo que muchas veces no es tanto que no puedan o que no se pueda, sino que necesitamos nosotros ofrecer más y hacer un esfuerzo doble para entendernos mejor con pueblos originarios. Okay. Justo tocas un tema muy importante que es el apoyo que le damos o que el Estado le da a las comunidades indígenas, porque no se le brinda como tanto el apoyo de escuelas, maestros, y Claro. inclusive hay grupos de, que será 30 niños que tienen un solo maestro. Bueno, me refiero a que hay grupos de primero, segundo y tercero que están, estos tres grupos, con un solo maestro, ¿no? Entonces un solo maestro les enseña a todos y pues no te da abasto como para enseñarle lo que debe de aprender cada alumno, ¿no? Sí, entonces yo creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Yo creo que una vez que una persona ya no recibe esta educación básica, igualar las condiciones de vida es muy difícil. Entonces, si no empezamos por ahí, yo creo que va a ser muy difícil igualarlo después. De acuerdo. Y entonces, retomando este planteamiento en el que hay una desigualdad social entre pueblos originarios y los no originarios, ¿ustedes creen que esta sentencia, al decir que al reforzar el contenido del artículo 2 constitucional sobre el derecho a un intérprete que conozca de tu cultura, bueno, que conozca de las culturas y de las costumbres de las personas indígenas, es suficiente? Un poco más como empezar a cerrar el programa. Alma, ¿nos podrías decir? Pues yo creo que no es suficiente, pero en definitiva es un primer paso. El Estado se tiene que preocupar justamente de esta parte de la inclusión y empezar a hacer estos pequeños cambios, como decía Jazmín. Ya está pasando, o sea, ya no hay como que verlo a proyectos, algo que ya está pasando, es una solución que ya tenemos que tener. Entonces, pues suficiente no, pero sí es un primer paso, y no solamente en cuestiones de acceso al derecho, ¿no? O a la justicia, o sea, hablamos de educación, hablamos de salud, entonces se tendrían que empezar a generar nuevas ideas o inclusive nosotros utilizar nuestra posición hegemónica, pues también para darle una voz, ¿no? a estos pueblos originarios. De acuerdo, Lizeth. Yo considero que no es suficiente y que no pone un punto final al problema, no lo resuelve, sin embargo, sí es una opción que nos permite abrir nuestro campo visual y adentrarnos al núcleo del problema. Sin embargo, creo que queda en el aire la pregunta de si realmente los estamos considerando como sujetos de derecho, si nosotros mismos todos los días los consideramos como personas, como individuos, y también queda pues mucho a consideración el hecho de que no necesariamente el Estado
pues a pesar de que ha tratado de hacer algo, no garantiza la satisfacción de estas necesidades básicas, porque sabemos que no a todos les es posible tener acceso a la educación, no a todos les es posible tener servicios básicos en sus casas. Y entonces, a pesar de que el Estado trate de garantizarlo, es muy difícil que lleguemos a una igualdad de oportunidades si nosotros mismos no buscamos igualarlos en cuanto a su calidad de personas. De acuerdo, Mario. Pues en general me parece una sentencia muy buena. Qué bueno que la Corte pues defina esto de la autoadscripción indígena. Creo que la Corte hace bien su papel. Sin embargo, me gustaría retomar algo que nos decías en el corte, Regina. Qué importante es la educación de las personas que acuden a escuelas del Estado, que los maestros les sepan transmitir y decir, pues, fuera de este Estado también hay otras personas en este país que las hemos excluido, que están marginadas, que son un grupo vulnerable, pero que también tienen otra forma de entender el mundo. Y rescato el ejemplo de Marichuy. Pues muchas personas decían, híjole, pues es que obviamente no va a ganar, o qué están pretendiendo los zapatistas. Claro. Pues no, obviamente no estaban pretendiendo ganar una elección. Eso es obvio. Lo que nos estaban tratando de decir es que ese grupo sigue vivo, que siguen teniendo su forma de ver la vida, que gracias a este levantamiento armado han conquistado muchas cosas. Los famosos caracoles, las juntas de gobierno, es algo impresionante. Ahí creo que sí hay una autonomía completa. Y que tengamos esa sensibilidad de entender a estas personas y de comprenderlas a través de la educación, empezando desde muy temprana edad en los niños con la educación, pues solamente así se va a acabar esta discriminación que caracteriza a este Estado. De acuerdo, Ana. Bueno, retomando la pregunta que nos hice de los intérpretes, estoy de acuerdo con Alma en que no es suficiente que la persona que va a interpretar al indígena sea solo intérprete. Yo considero que debería de también tener conocimientos en materia legal para poder brindar un apoyo pues bueno y suficiente, ¿no?, a la persona, porque si de por sí los que no estudiamos pues derecho no entendemos nada, es muy complicado pues entender esos procesos, ¿no? Claro, o sea, en general que la justicia sea Sí. más accesible y menos, menos términos legaloides para que todos lo podamos entender. Y más si no hablas español, Claro, pues es más difícil, ¿no? Como entender estos términos y poder pues defenderte o decir yo pues pasó esto y pasó el otro, ¿no? totalmente de acuerdo. Mayra. Sí, bueno, igual creo que no es suficiente. Igual, como dice Alma, es un primer paso, pero pues también hay que tomar en cuenta que para tener intérpretes de las comunidades indígenas deben de ser ciertos intérpretes, aparte de que tengan conocimientos legales y que puedan interpretar los términos jurídicos. También, por ejemplo, en un solo estado hay muchos grupos indígenas. No sé, pongo de ejemplo a Chiapas. Son 14 los principales grupos indígenas y 14 variantes lingüísticas. Entonces tiene que haber un intérprete por cada variante o por cada grupo, ¿no? También hay que considerar eso, porque es algo que, o sea, no basta con tener un intérprete por un solo estado, por una comunidad, cuando en una sola comunidad convergen varias comunidades indígenas. Claro, y muchas veces el Estado no se da abasto, ¿no? Exacto. O sea, conozco casos en los que va una persona maya de Centroamérica a un juzgado en Quintana Roo y quiere comunicarse, le traen un intérprete maya y habla Otra variante. otra variante, ¿no? Entonces, la cantidad de variantes yo creo que también pues, es un reto muy grande para el Estado el poder subsanar esa deficiencia. Jazmín. Yo también estoy de acuerdo con que no es suficiente, pero sí es una forma de resolver ciertos casos específicos. Yo creo que el cambio, o bueno, la forma de pensar a este otro tiene que ser mucho más profunda, cuestionarnos a nosotros mismos desde dónde estamos parados, desde dónde estamos viendo al otro cómo nos ve, y pues asumir que tenemos ciertos privilegios en algunos casos, que estas personas se enfrentan con problemas en los que nosotros generalmente no nos enfrentamos, y pues tratar de meter una nueva forma de entender las cosas en lo que nos han enseñado, la forma en la que hemos aprendido a pensar el mundo, ¿no?
justo lo que decíamos, ¿no? O sea, como desde la educación, cómo percibimos el lugar en el que vivimos y cómo nos identificamos como mexicanos y las diferentes pues, identidades que conforman al país, ¿no? Luis. Sí, pues a mí me gusta el hecho de que esta sentencia reconoce las diferencias, pero no las utiliza para desvalorizar, sino para elevar como a estas personas a una línea de igualdad, donde todos puedan ejercer los derechos bajo una línea de igualdad. Y también me gusta mucho que estamos hablando de problemas que se resuelven de forma integral. Estamos hablando de un legislativo más consciente, estamos hablando de un judicial más consciente, y pues no me quiero meter en cuestiones políticas, pero también un ejecutivo más consciente. Entonces, creo que también es nuestra responsabilidad como ciudadanos, independientemente de cómo nos veamos o de dónde venimos, el ser conscientes y ¿saben? El vivir la realidad como la vivimos todos y como tú dices, imaginarnos cómo nos ven ellos y verlos nosotros también con otra perspectiva. Pues bueno, Víctor. Bueno, yo regreso un poco al ejemplo de los extranjeros, ¿no? Porque cuando tú vas a otro país, obviamente te van a dar un traductor y eso no va a solucionar todo el problema, no va a decir todos estamos felices, pero es un buen inicio. Y también creo que en este caso el traductor de idiomas de pueblos originarios creo que funciona un poco como un parche. Creo que es una buena idea, pero creo que solo está parchando un problema enorme. Creo que otras soluciones se nos deberían empezar a ocurrir. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en un código penal traducido al idioma otomí o al idioma maya? ¿No? ¿Por qué no pensar en jueces que sean de pueblos originarios? ¿Por qué no pensar en que todas nuestras leyes estén bien traducidas, en que haya escuelas de derecho que se especialicen en derecho de pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué no pensar en todas estas cosas y no solo pensar en un intermediario, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra solución o propuesta que se les venga a la mente, nada más para cerrar? Pues a mí me parece muy interesante ese planteamiento. Hace poco hubo un congreso de derecho indígena y precisamente planteaban esta cuestión. O sea, dejemos de tratar de solucionar los casos reformando la ley. Si ya hay personas indígenas que han tenido la posibilidad de salir, de tener una educación, de entender estos dos tipos de visiones, pues empezamos a hacer acciones afirmativas a partir del Estado. A ver, una convocatoria, ministerios públicos, nada más de personas indígenas. Lo mismo para los jueces. Esa es la mejor manera, creo yo, de que se pueda entender su modo de vivir y poder solucionar su conflicto de la mejor manera. Lo ideal creo que sería que se solucionara dentro de la comunidad. Pero si esto no se puede, pues que tengamos gente capaz y lo más cercano a alguien que tienda su cosmovisión. Claro, por ejemplo, tenemos ahora en México, tenemos la legislatura de la paridad de género, ¿no? ¿Por qué no tener una legislatura en donde si 10% de la población mexicana es indígena, ¿por qué no tener una legislatura donde el 10% de la población también sea indígena? ¿Por qué no tener 10% de los jueces indígenas? De acuerdo. Pues bueno, muchas gracias a los 8 por haber venido hoy a Derecho a Disentir. Creo que fue muy buena la discusión. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Los estamos esperando de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche en Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo. Muchas gracias.